El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Paráclito, que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá que dar culto a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que ya se los había predicho yo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos y hermanas, el día de hoy, pues ya estamos prácticamente en los finales de nuestro tiempo de la Pascua. El próximo jueves en la Iglesia Universal se celebra la Ascensión. En nuestra región, pues bueno, hay un pequeño cambio, se traslada al día domingo para que la mayoría pueda asistir a la celebración eucarística, ya que es una fiesta de guardar. Así que el próximo domingo estaremos ya celebrando la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos y 8 días después estaremos celebrando Pentecostés, con lo que terminaremos nuestra Pascua. Y ya desde ahorita está el Señor preparando a sus discípulos para que puedan dar testimonio de Él. Y un testimonio que pues les costará la vida. El día de ayer domingo, si mal no recuerdo, se celebraba, pues aparte de el sexto domingo de Pascua, pues bueno, en día se conmemora también el martirio de San Juan Evangelista, que bueno, no fue martirio porque no murió mártir, más bien ahí es donde se llaman los confesores, que es cuando se hace la letanía de los santos, la letanía lauretana, la letanía del rosario, pues se dice reina de los mártires y luego dice reina de los confesores, y son aquellos que han sufrido los tormentos del martirio, pero no murieron en el martirio. ¿Por qué? Porque confesaron su fe públicamente. Y es precisamente que nosotros también podamos ser confesores. Y no porque nos martiricen, sino porque a pesar de todo lo que pueda pasar, debemos de nosotros ser fieles al Señor. Debemos de confesar nuestra fe en cada momento de nuestra vida. Porque es clásico a veces que queremos hacer un cambio de vida o queremos ser fieles al Señor y no falta el que diga, ay, es que eres bien mocho o eres bien mocha, ay, es que pues tú eres ya casi cucaracha de iglesia, ratón de sacristía, o por ejemplo también una frase que acabo de escuchar, dice, ay, es que ya nada más te falta que te lleves tu cama a la iglesia para que ya vivas ahí. Y bueno, también tenemos que descubrir que es ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. ¿Por qué? Porque hay veces que también por estar en la iglesia dejamos muchas cosas de nuestra familia. Y el testimonio de Cristo empieza desde nuestra propia familia. Ayer que la lectura hablaba del amor y las 3 lecturas hablaban sobre el amor. Es interesante que muchas veces cuando escuchamos amor y caridad
nos vamos realmente a ver a aquel que está en las calles sin hogar, nos vamos al enfermo que está en el hospital, al pobre que no tiene nada, y muchas veces no empezamos a ver a los de nuestra propia familia, que es de donde tenemos que partir, es de donde parte el verdadero testimonio de Cristo. Y bueno, pues siempre seremos perseguidos, algo que ya vislumbraba el Papa San Pío X. Dicen que una vez que fue a visitar los seminarios, llegando precisamente a un seminario en Roma, pues ¿qué es lo que sucede? Pues agarra y se presenta ante los seminaristas y agarra y pregunta, a ver, ¿cuáles son las notas características de la iglesia? Y pues ya un seminarista agarra y dice, Santo Padre, las notas características de la iglesia son son 4. Una santa, católica y apostólica. Y el Santo Padre le dice, muy bien. ¿Y son las únicas notas características de la iglesia? Y pues ya se quedan pensando y este mismo seminarista agarra y le dice, no, Santo Padre, hay una más. Y dice, a ver, ¿cuál es? Pues de que la iglesia también es romana porque está asentada sobre el lugar en donde están enterrados San Pedro y San Pablo, los pilares de la iglesia. Y dice, muy bien. Y son todas las notas características de la iglesia. Y pues bueno, ya nadie contestó. Y agarra y dice, la única característica de la iglesia que les falta y que siempre estará es de que la iglesia es perseguida. Y es precisamente lo que el Señor dice. Llegará el momento en donde les den muerte y pensarán que así le están dando culto a Dios. Y no hace mucho estábamos leyendo precisamente la conversión de San Pablo, hace como unas 2 semanas, en donde esas palabras, ¿a quién buscas? No, primero le dice Jesús, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, al que tú buscas. Y es precisamente ese encuentro con Jesús que lo cambia. Pero él ya había dado muerte al primer mártir de la iglesia, San Esteban. Ya había empezado una cacería de cristianos en Jerusalén y la quería llevar todavía más allá. ¿Por qué? Porque él, con ese celo por el judaísmo, pensaba que estaba haciéndole un favor a Dios. Hasta que Jesús se presenta y le dice, no, es que no has entendido que yo soy el que le da plenitud a la fe. Y es cuando Pablo cambia radicalmente. Y después a Pablo lo estaban persiguiendo, lo podemos escuchar la semana pasada, que llegó a Iconio y pues ya lo andaban apedreando. Luego se fue a Listra y lo querían matar. Por eso lo mandaron a Antioquía, así como que pues bueno, vete a Antioquía, ahí como que está muy pacífico el asunto para que puedas hablar sobre Cristo. Y es ese valor de San Pablo, que cuando lo increpan, él dice, pues si se trata de presumir, lo único que puedo presumir es la cruz de Cristo. Porque 5 veces he naufragado, 4 veces me han dado los 30 azotes, y empieza a hacer su lista de las calamidades que ha pasado. Y dice, esto es de lo único que puedo presumir, porque todo lo demás es obra de Cristo. Y tenemos que aprender a vivir de esa forma. Por eso, la primera lectura del día de hoy de los Hechos de los Apóstoles nos presenta precisamente este aspecto del camino que va haciendo Pablo. Y ese camino que lleva a descubrir en su propio testimonio el amor de Dios. Si queremos realmente dar vida a nuestro cristianismo, tenemos que aprender a dar testimonio de Él. Tenemos que aprender a ser fieles a su palabra. Y es así conforme vamos a dar ese testimonio. ¿Cuántas veces podemos descubrir esa faceta
de que muchas veces pensamos que el ser un santo es estar de rodillas todo el día. Es importante rezar, pero también es importante salir. Por eso el Papa dice, tenemos que ser una iglesia en salida. Y hay veces que quieren ver solamente al obispo, al Papa, a los sacerdotes allá, evangelizando, yendo casa por casa, pero pues imagínense en nuestra ciudad de Tijuana, simplemente la ciudad de Tijuana. Son casi 3 millones de personas. Podríamos decir que podríamos ser como 3.200.000 personas o 300.000 personas, ya incluyendo a Tecate y Rosarito. ¿Y cuántos sacerdotes hay en toda esta extensión? Como 170. Entonces, ¿cómo 170 hombres, tanto religiosos como diocesanos, van a salir a evangelizar a 3 millones, casi medio de personas? Es imposible. Por eso también ustedes tienen que dar ese testimonio. Por eso también los laicos tienen que vivir su compromiso bautismal. También tenemos que dar testimonio en nuestra vida de que somos cristianos, de que estamos de acuerdo al plan de Cristo. Y escuchaba a un sacerdote que decía de una persona que encontró, que decía, no, es que yo cuando era católico pues era mujeriego, era borracho, me gustaba el juego. Y así como que el padre le dijo, a ver, espérame poquito. ¿Y cuando eras católico leías la Biblia? No, pues no. ¿Y cuando eras católico ibas a misa? No, pues no. ¿Y cuando eras católico rezabas? No, pues no. Y el padre le dijo, entonces no digas que eras católico, porque ahora lo haces y dices que eres cristiano, porque ahora sí estás viviendo. Pero cuando eras católico no lo hacías. Entonces, ¿cuántos habemos o cuántos hay que podemos llamarlos católicos de archivo? ¿Por qué? Porque en el archivo de alguna parroquia está que fueron bautizados. En el archivo de alguna parroquia está que hicieron su primera comunión y fueron confirmados, pero no viven. A veces cuando le preguntas, bueno, ¿y de qué religión eres? Ah, pues soy católico, pero no voy a misa. Y es así como que, pues entonces, ¿en dónde está tu encuentro con el Señor? ¿De dónde te vas a fortalecer? Y es así como muchas veces nosotros nos preocupamos por cargar nuestro celular, porque si no al otro día ya no lo podemos usar. ¿Y por qué no nos preocupamos por cargar nuestra alma de gracia? ¿Y cómo la vamos a cargar? Pues bueno, mínimo, pues ve a misa los domingos. De preferencia, pues también hay que hacer oración entre semana. ¿Para qué? Para que la gracia de Dios esté con nosotros. Está como que queremos que el Señor nos libre de la tentación, pero nosotros no hacemos nada. Por eso ese dicho dice, a Dios rogando y con el mazo dando. Entonces, no es solamente que Dios me libre, no es solamente que Dios me haga santo, como dice el Papa Francisco en esta exhortación apostólica Gaudete et Exsultate. No es que Dios te haga santo, sino es que día a día nosotros hagamos cosas santas. Y es tan simple el Papa que dice, bueno, si estás chismeando con tus amigas, muérdete la lengua para que no chismees, y eso te está haciendo santo. Que si ves que a alguien se le cayó el dinero, pues dáselo, y así está siendo santo. Y es con pequeñas acciones tan comunes del día al día que podemos ser santos. Tener paciencia, aquel que te hace desesperar, eso te hace santo. El rezar el rosario a pesar de que pensemos que es bien aburrido, porque repetir 10 veces el Padre Nuestro y 50 veces el Ave María, pero eso te hace santo. Y son pequeñas acciones que no nos cuestan mucho y que nos hacen mucho bien al alma. Por eso
esforcémonos. La iglesia siempre será perseguida, sí, pero nunca será abandonada de parte de Dios. Por eso el Espíritu Santo es el que nos anima. Por eso cuando hacemos nuestra confirmación y recibimos la plenitud del Espíritu Santo, hasta decimos, es que ahora soy soldado de Cristo. Pues bueno, seamos verdaderamente esos soldados de Cristo, verdaderamente trabajemos por dar a conocer nuestra fe en Cristo Jesús, no con las palabras, sino con nuestras obras que busquen el bien. Y así siempre haremos esas obras del Padre, siempre haremos esas obras en honor a Dios, nuestro Señor. Y esto nos llevará a su presencia un día, a tener nuestra morada en esta mansión que Él nos ha prometido. Pidamos al Espíritu Santo la fuerza y su luz para que siempre podamos seguir su plan en nuestra vida. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma. Te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.